Hola, ¿qué tal amigos? Les voy a explicar cómo hacer este login donde elegimos el usuario, metemos la clave. Este es el único problema que tenemos en los logins de AppCheat, que no podemos ocultarlos con asteriscos, entonces por esto se supone que tienen un problema de seguridad, pero bueno, como esto lo va a usar cada uno desde su dispositivo celular, pues normalmente no creo que vaya a haber mucho problema, pero que sepan que no tienen la misma seguridad, por lo que parece. Bueno, como ven, en el campo de este tipo ha aparecido la palabra admin porque es el rol del usuario que hemos metido. Tenemos tres roles, en este caso el usuario Juan con esta clave tiene el rol admin. Y pinchamos en iniciar sesión y ya se nos cargaría la aplicación con todos los menús. En el caso de que entráramos con otro usuario, por ejemplo, vamos a entrar con un usuario, vamos a darle iniciar sesión y vamos a entrar con el usuario cerrar sesión, que es un usuario que hemos configurado para que se borren los valores cuando salgamos de trabajar y queramos que cuando alguien entre posteriormente no entre con nuestras claves. Entonces utilizamos el usuario cerrar sesión y cuando entramos con este usuario, pues nos damos cuenta de que el menú o los menús están vacíos. También nos damos cuenta de que ni siquiera en la parte inferior donde normalmente ponemos los menús, tampoco podemos acceder a lo que es los menús de la aplicación. Si quieres aprender a hacer todo esto, quédate en este vídeo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para configurar un login y los permisos para cada usuario es crear en nuestra base de datos una tabla de nombres de usuario con sus claves. Esta es una clave estándar que se ha hecho así en modo muy rudimentario para hacer la prueba. No contiene usuarios ni claves reales. Lo que hemos hecho aquí es que hemos creado una serie de usuarios con el ID de usuario, un nombre, una clave y un rol. Hay dos administradores, luego hay usuarios que son del rol almacén y otros que son del rol pedidos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer ahora es, una vez que hemos creado esta tabla en la base de datos que tenemos en Google Sheet y nos vamos a la aplicación y creamos la tabla de los usuarios. Bueno, lo que es la tabla esta no tenemos que tocarla realmente, solo la dejamos aquí como con todos los datos que tiene, y lo que sí tenemos que tocar es el apartado este de User Settings. Entonces, en User Settings lo que vamos a hacer es tocar tres campos que aparecen en la tabla, que todos los demás están con la pestaña Show desactivada. Entonces los que nosotros activemos son los que van a salir cuando carguemos la aplicación. Tenemos el nombre, la clave y el tipo. Esto lo escribimos nosotros porque normalmente vas a tener opción 1, opción 2, opción 3 y nosotros lo que tenemos que escribir es nombre, clave y tipo. Son estos tres campos que aparecen aquí cuando nosotros elegimos uno de los usuarios, nos aparece todo. En este caso, el nombre le vamos a decir que es de tipo ref para relacionarlo con la tabla nombres, que realmente sería la tabla usuarios, pero yo le he puesto nombres porque en ese momento no quería ponerle usuarios y le puse nombre. Entonces, tenemos el campo nombre, el campo clave y el campo tipo. El campo nombre hemos dicho que va a ser una relación, le vamos a poner tipo ref y le vamos a decir que se relaciona con la tabla de los usuarios que hemos creado ahora mismo. ¿Vale? Una vez hemos hecho esto, en el apartado de clave tenemos que hacer una data validity. ¿Para qué? Para que cuando entremos en el formulario este de login y pongamos la clave, si no es la clave que se corresponde con nuestro usuario, directamente ya no nos deje salir de este formulario. Vale, entonces para eso tenemos que configurar esta fórmula, que ya estas cosas ya las hemos visto en otro vídeo, por eso las digo un poquito más rápido. La fórmula que decimos es this es igual a lookup user settings, nombre, de la tabla nombres,
y buscas el nombre y me devuelves la clave. Y la clave que me devuelvas va a ser lo que tienes que comparar con lo que estoy poniendo yo aquí. Vale, que esto ya lo pueden ver más con más lentitud en el vídeo anterior que habla del login. Este es el mensaje que ponemos para si no cuadra el nombre de usuario con la contraseña es incorrecta, y le hemos puesto que sea el campo sea requerido, le hemos puesto que el campo contraseña sea obligatorio rellenarlo, a no ser que sea diferente de cerrar sesión. Vale. O sea, si esto es diferente de cerrar sesión, el campo hay que ponerlo obligatoriamente. Bueno, una vez que ya hemos configurado todo lo relacionado con los campos, el nombre, la clave y el tipo, lo que vamos a hacer es modificar los botones estos que aparecen aquí, porque aquí normalmente aparecería guardar o cancelar o save o cancel, que normalmente te lo pone en inglés, y lo que queremos hacer es que parezca iniciar sesión. Para hacer esto nos vamos a ir al menú settings, y en el menú settings nos vamos a ir a localization, buscamos el menú save, en este caso, aquí lo tenemos, y aquí le vamos a meter una formulita para que solo nos aparezca este texto de iniciar sesión cuando nos aparezca la palabra save en este formulario de user settings. Si nos aparece la palabra save en otro formulario de la aplicación, de otro módulo o de cualquier función, pues le vamos a poner pues guardar o save o lo que queramos. Pero para este caso solo le decimos if context view, es decir, si el contexto de la vista es settings, que sería el user setting, ponemos iniciar sesión. Si no, ponemos save. ¿Vale? Aquí le estamos diciendo que si la vista es esta de user setting, nos ponga iniciar sesión. Esto es importante para configurar un poco los botones que tenemos aquí y para que el usuario no le dé a cancelar y se quede esto un poco en stand-by, que a lo mejor pueda haber alguna fuga de información o lo que sea. Entonces solo queremos que aparezca iniciar sesión, pero no nos aparezca cancelar. Entonces cancel, le vamos a decir le vamos a decir que if context view, es decir, si la vista es esta de settings, el cancel no me lo ponga, ¿ves? Comilla, comilla, quiere decir vacío en vez de cancel. Y esto solo lo va a hacer en iniciar sesión. Esto es algo que vamos a hacer para configurar los botoncitos que tenemos aquí. Vale, una vez que hemos configurado estos botones ya y ya podríamos entrar con el usuario que sea, le damos a iniciar sesión y nos metemos en los menús, ¿vale? Tenemos menús en la parte de abajo y tenemos el menú como si dijéramos interactivo, que lo hacemos con iconos para poder entrar en los diferentes apartados de la aplicación. En principio lo que vamos a configurar ahora va a ser las vistas que nos aparecen en la parte de abajo y en el menú de aquí de la aplicación, ¿vale? Entonces para eso, en cualquier vista que tengamos, si tenemos varias vistas, artículos, compras, pedidos, etcétera, nos vamos a meter en la vista que sea. Por ejemplo, en esta vista artículos, nos vamos al fondo de abajo y vamos a ver display. En display tenemos el show if, es decir, que dice mostrar si. Es decir, entonces para configurar esto vamos a utilizar la función in, que es lo que le decimos con la función in es búscame el nombre que está en user setting, el que acabamos de meter cuando iniciamos sesión, y me ves si está dentro de lo que me va a traer la función select. La función select me va a traer de la tabla nombres, que es la tabla usuario realmente, me va a traer los nombres, pero solo en los que el rol sea admin. Y entonces lo que vamos a mirar es si el nombre de user settings está dentro de estos que nos está trayendo. Y si está dentro de estos que nos está trayendo, pues nos lo va a mostrar. Esto, en este caso, tenemos 3 usuarios, pero en este caso, vista de artículos, el módulo de artículos, solo lo puede modificar el admin. Entonces, en este caso lo tenemos fácil, hacemos esta función, pero por ejemplo después en esta de compras es un poquito más complicado porque vamos a decirle que
de compras lo puede ver los tres usuarios. Los tres usuarios, pero no lo puedes ver el de cerrar sesión. Cuando tú le das a cerrar sesión no puedes ver nada de esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, con la función OR, le vamos a decir tres posibilidades. Esta sería una posibilidad, o sea, que el usuario sea admin. Otra, que el usuario sea pedidos. El usuario no, el rol. Y otra, que el rol sea almacén. O sea, si yo no quisiera que alguno de los roles viera esta vista o este módulo, simplemente quitaría una de las opciones de la función OR, que es esta. La función OR está comprobando tres cosas. Si el rol admin o el rol pedido o el rol almacén no queremos que vea este módulo o esta vista, simplemente lo quitaríamos de aquí como opción. Y entonces las opciones que le damos es, con la función lookup buscamos el nombre de usuario que hemos metido en user settings, en la tabla de usuarios o nombres, en el campo nombre, y una vez que encontremos el nombre ese, que nos traiga el rol. Entonces, si esta función nos devuelve admin, entonces se podría ver la vista o el módulo. Vale, entonces si yo quito uno de estos tres de aquí, si este lo borro, le doy a borrar, ya aquí el rol compra no podría pasar. Otro elemento que podríamos configurar serían los enlaces o los accesos directos de los iconos que hacemos cuando hacemos un menú interactivo. Pero antes de explicarles esto, les quiero explicar que en estas dos vistas hemos utilizado diferentes formas de controlar la autorización para entrar o no en un módulo. En la primera utilizamos la función in y en la segunda, en compras, utilizamos la función lookup, que realmente aquí también podríamos haber utilizado la función in con el OR, pero bueno, lo he hecho para que viéramos diferentes posibilidades. Luego, a la hora de configurar los iconos de acceso en el menú interactivo, tendríamos que podemos hacerlo de diferentes formas, dado que estos iconos se corresponden con una tabla, que sería la tabla inicio, ¿vale? Que tenemos id ítem, icono, que es un campo de imagen, y la vista, que si quieren pueden ver uno de mis vídeos donde aparece cómo se configura todo este tipo de cosas del menú inicio. Entonces lo que podríamos hacer sería, o lo que yo he hecho en este caso, es un slice. Entonces el slice lo que he hecho es que le he puesto aquí en los criterios del slice, le he puesto que normalmente aquí cuando creas un slice tienes aquí row filter condition, pues aquí le puedes decir que se muestre si se cumplen los criterios que le indicas. En este caso le estamos indicando con la función AND una serie de criterios o de condiciones que se tienen que cumplir. ¿Qué se tiene que cumplir primero? Que el nombre que está en user settings sea diferente de cerrar sesión. Es decir, si el nombre de usuario es cerrar sesión, no se puede ver nada. Y luego, la otra condición es que se cumpla una de estas tres condiciones. Que el ítem sea pedido. ¿Por qué? Porque el ítem pedidos lo pueden ver todos los usuarios o todos los roles. El ítem compras también lo pueden ver todos los usuarios o todos los roles. Y otra de las cosas que puede pasar en este tipo OR, en esta función OR, es que el usuario sea admin, que se lo estamos indicando aquí con la función lookup. Entonces esto es una forma de controlar los iconos del menú inicio para que solo puedan acceder los usuarios que nosotros hemos configurado. Esto, en vez de hacer un slice,
entiendo que a lo mejor lo podríamos haber hecho también en la tabla inicio, en cada una de los campos en la opción esta de show if. Lo que pasa es que hubiera sido más trabajo porque en este caso tendríamos que haberlo configurado en cada uno de los campos, y de la otra forma con el slice lo hicimos directamente en la línea o en el registro completo. Algo que también podríamos controlar sería si los usuarios pueden escribir en alguna de las tablas o solo leerlas. En este caso podríamos en cada una de las tablas, por ejemplo la tabla artículos, si nos metemos aquí en Tablet Settings tenemos las opciones de escribir, o sea, actualizar, borrar o solo leer la tabla, y tenemos aquí un filtrito que aquí podríamos también configurar las opciones que en este caso aquí nos las pone con una opción que es para controlar el correo electrónico de cuando nos logueamos con el usuario de correo electrónico, pero aquí también podríamos hacer nuestras configuraciones como hemos hecho anteriormente para que solo pudiera leer y otros cambios, todos los cambios, solo lectura, solo actualizaciones o todas las opciones que tenemos aquí.